se está llenando y vamos a dar inicio a este panel en honor a la gente que puntualmente ha estado con nosotros. Bienvenidos. Buenas noches. Esta es una nueva emisión de Perspectivas Clave que en esta ocasión tratará sobre un tema que es tan importante como el aire que respiramos y que hoy, después de lo que esta pandemia nos ha hecho vivir, pone en perspectiva lo realmente imprescindible que es en la vida humana, siempre y cuando sea eficiente. Me refiero a la conectividad, ese concepto intangible que es el jugador silencioso en todas nuestras actividades y por ello se convierte en protagonista de esta nueva normalidad que estamos viviendo. Es más, es gracias a esa conectividad que hemos tenido la posibilidad de juntarnos en esta sala de Zoom, de vernos, interactuar y de seguir compartiendo entre tantas personas en el espectro virtual de esta nueva normalidad. Este no será un panel técnico. Si así fuera, no estaría yo conduciéndolo. La idea de hacerlo surgió después de una reflexión que tuvo tintes de pesadilla. Con algunos de ustedes la compartí. Indudablemente, la conectividad ha sido el jugador principal en la época de pandemia. La productividad y las relaciones humanas se mantuvieron a pesar del aislamiento social, de la cuarentena, del toque de queda, porque tuvimos la posibilidad de vernos y hablarnos, de estar actualizados en noticias, hacer pagos, hacer transferencias, emitir facturas electrónicas y trabajar virtualmente a través de celulares inteligentes o vía computadores con internet. En el otro lado de la reflexión, esa parte que es la que me sonó a pesadilla, es pensar en las consecuencias de un planeta cuyos sistemas de conectividad sufran un COVID-19 que infecte, contagie y ponga en cuarentena por 90 días a todos los sistemas de comunicación del mundo. ¿Imaginan lo que eso sería? El resultado hubiese sido cero productividad, cero información, cero interacción, absoluto aislamiento y desconexión familiar. Es más, en un instante el día se volvía noche. Otro jugador fundamental en este importante tema son, obviamente, los gobiernos. No me refiero a ninguno en particular, me refiero al gobierno como institución, porque es el llamado a incentivar y fomentar inversiones e investigaciones en tecnología. A este jugador se suman también los legisladores, pues integran esa entidad que está obligada a establecer los marcos jurídicos para que, al menos en temas de conectividad inclusiva, todos los países demos el salto al siglo XXI. Pero veamos dónde está Ecuador en este tema. Nuestro país es uno de los 3 en Latinoamérica que no cuenta con una ley para proteger los datos de los ciudadanos. Los otros 2 son Venezuela y Bolivia. Si hacemos un poco memoria, recordaremos el hackeo de datos que sufrimos los ecuatorianos en septiembre del año pasado. Eso motivó al ministro de Telecomunicaciones a presentar inmediatamente un proyecto de ley de protección de datos. 10 meses han transcurrido. 10 meses después, el proyecto de ley sigue reposando en la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. En esta comisión, la semana pasada se instaló la 7ª mesa de trabajo, la 7ª, no la última, para revisar el proyecto y elaborar el informe para el primer debate que se dará en algún momento. Ojalá antes de que suframos otra irrupción delictiva que vulnere nuestra privacidad. Parece broma que los señores legisladores no se percaten de lo imprescindible que es esa ley. A la sombra de esta falta de seguridad se pretendió pasar como hackeo al robo de más de $1 millón de la cuenta que una empresa municipal quiteña mantiene en el Banco Central de Ecuador. Llegará el día, digo yo, en el que finalmente tengamos leyes que controlen, normen y penalicen este tipo de delitos. Pero más allá de eso, preocupan también otros temas que tal vez no los habíamos visto en su real dimensión, pero forman parte de lo que abarca la conectividad en esta nueva normalidad. La educación, por ejemplo. Durante la cuarentena supuestamente ha sido 100% virtual, pero sabemos que un altísimo porcentaje de estudiantes no tiene acceso a Internet. Y hay algo peor. Imaginemos por un instante una familia con padre y madre en teletrabajo y 2 hijos que están recibiendo su educación virtual, todos a la misma hora y luego deben hacer deberes. El mínimo indispensable en ese hogar serían 2 computadores. Eso, en países con los índices de ingresos per cápita que tenemos en Latinoamérica, es impensable y revela que tenemos una deuda social muy grande. En esta nueva normalidad debemos valorar a la conectividad en el plano laboral, en servicios financieros, en sistemas educativos y de salud, y también en el ámbito humano. Su injerencia es demasiado grande como para tomarla a la ligera. El engranaje nacional, a nivel público y privado,
ha mostrado hasta qué punto estuvo preparado para enfrentar los retos que esta pandemia nos impuso. Queda para la reflexión si la inversión en este aspecto es suficiente y sobre todo si es la adecuada para mantener activa esa maquinaria que mueve la vida y la economía de todos los países. Hay muchos deberes por hacer. Nos toca mutar con esa mutación. Si antes pensamos que nada reemplaza el contacto humano en las transacciones comerciales o en la relación médico-paciente, profesor-alumno, entidad pública-ciudadano y en tantas otras áreas, pues habrá que crear mecanismos de cercanía virtual para generar confianza y conocer a nuestra contraparte a través de la pantalla del computador. Ese es el gran desafío. En fin, vamos a empezar por el principio, porque de nada sirven los computadores o los teléfonos inteligentes si no hay alcance en la señal de Internet. ¿Le corresponde al gobierno ampliar la cobertura para cubrir todo el territorio o le corresponde establecer incentivos para que los operadores privados lo hagan a su riesgo? Este panel es presentado por Telefónica Business Solutions. El mundo cambió y la transformación digital va de la mano con su negocio. Telefónica Business Solutions tiene las herramientas de productividad para potenciar su empresa. Solicite asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país en pie. Perspectivas clave llega a ustedes gracias al auspicio de Alpha Builders, Nature's Heart, Jabonería Wilson, OLX Autos, Holcim, República del Cacao, Fiducia, Creamedios y Banco de Guayaquil. Me honra presentar en este escenario a tres protagonistas en el mundo de la conectividad. De las decisiones que ellos toman y de su aplicación, nuestro estilo de vida se verá afectado. Esperemos que sea en forma positiva. Esta noche está con nosotros Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información en Ecuador. Iván Antonio Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en Colombia. Y Luis Benatuil, CEO de Telefónica en Ecuador. Bienvenidos. Tenemos una gran audiencia que está esperando que arranquemos con las preguntas, así que vamos a dar paso inmediatamente a ello. Andrés, señor ministro, quiero empezar con usted. Un recuento, por favor. ¿Cómo ha enfrentado el gobierno el reto de mantener bajo control las necesidades laborales, sanitarias, durante la situación pandémica? Bueno, buenas noches, Caridad, Luis, Iván. Buenas noches a todos quienes nos escuchan. Gracias por tomarse este tiempo. Como creo que la introducción que usted hizo, Caridad, es totalmente acertada en los retos y desafíos que tenemos como gobierno, como país, como Telefónicas y como la misma sociedad. Creo que tenemos retos importantes, desafíos importantes, pero tenemos potencialidades y oportunidades increíbles. Creo que lo que pasó ahora en la pandemia nos obligó a todos los ciudadanos con una camisa de fuerzas a navegar, a conocer, a apropiarnos aún más del tema de conectividad, del tema digital, del tema telefónico, de todo lo que tal vez para muchos ecuatorianos y muchos latinoamericanos todavía no estaban empoderados. Por primera vez en el Ecuador se hizo, por ejemplo, a nivel público telemedicina. Está funcionando la educación virtual, está funcionando el teletrabajo. Muchos ecuatorianos por primera vez no fueron de compras a un supermercado y compraron a través de una plataforma digital. Muchos ecuatorianos no fueron a la farmacia, sino que pidieron a la farmacia. Es decir, todo cómo se dinamizó. Y lo que dicen la información mundial es el único sector que creció bastante y que tiene una potencialidad increíble que ya tenía años anteriores, es justamente el sector digital, el sector de las telecomunicaciones. Hoy nos pudimos dar cuenta de que esta herramienta es vital, no solo para comunicarnos, sino para alimentarnos, para tener salud, para tener trabajo, para tener educación, para tener acceso a miles de oportunidades. Felizmente, como Ecuador, tuvimos aciertos importantes. El presidente Moreno, cuando me encargó el ministerio hace un año, justamente me dijo, quiero conectar vidas, quiero conectar territorios, quiero conectar personas. Ese es el reto. Y por eso planteamos de ahí un programa que se llama Ecuador Digital, que es conectar a las personas, conectar con contenidos inteligentes, apropiados y de servicio ciudadano, acercar el servicio. Hay que tomar en cuenta que yo alguna vez dije, no necesitamos construir más escuelas, más hospitales,
más cosas, más cemento, sino tal vez conectar lo que ya está, conectar las potencialidades que tenemos. Tal vez un niño o un joven ecuatoriano que vive a 200 kilómetros de su escuela más cercana y en su comunidad solo están 5 o 10 familias. ¿Cómo acercamos la educación? A través de una computadora, a través de conectividad, a través de un profesor que está en algún lugar dándome educación. ¿Cómo atiendo a una señora que tal vez vive 200 kilómetros lejos de un hospital, un dispensario médico? A través de un teléfono. Hacemos telemedicina. ¿Cómo puedo yo trabajar y exportar mis servicios? A través de la conectividad. Entonces, todo esto comenzamos a trabajar previamente hace un año y felizmente nos cogió la pandemia trabajando. Con Luis es testigo que veníamos ya trabajando de una forma importante y acelerada justamente en el proceso de trabajar mancomunadamente. Ecuador tiene una crisis severa económica que le impide tener una inversión importante, pero trabajamos con gestión. A veces la gestión es más importante que la inversión. Si la inversión no tiene una buena gestión y unos buenos objetivos, es muy difícil llegar a grandes resultados. Y logramos, por ejemplo, por primera vez activar una línea que era la 171, donde tuvimos más de 2 millones de ecuatorianos conectados con un teléfono y un médico atrás, sin necesidad de ir a un hospital, sin necesidad de ir a un dispensario médico, con un médico, que a veces no creíamos que podíamos atender a un médico por teléfono, queríamos verlo, queríamos topar, queríamos estar en el consultorio y saber que estábamos realmente atendidos por un médico. Hoy hemos roto esas barreras y estamos acercándonos a la conectividad. Estamos acercándonos al uso de herramientas. Al Ecuador fue catalogado como un país que supo usar bien las herramientas digitales. Usó bien las herramientas digitales para combatir el COVID, lo dijo la CEPAL, varias veces he dado charlas en la CEPAL y en la OEA, y eso creo que es importante para saber que estamos preparados, pero que tenemos retos grandísimos. Dos retos gigantes, como usted bien lo dijo, Caridad. Primero, hacer un despliegue de infraestructura para que haya más conectividad en todos los lugares. Eso no le corresponde al Estado invertir, pero sí facilitar e incentivar para que las empresas lo hagan. Como una empresa telefónica que tiene que conectar a una comunidad que tiene 20 habitantes le interesa hacer esa conectividad si no tiene un incentivo? Es imposible. Y el Estado a veces podrá poner dinero y otros no. Pero si incentivamos esa conectividad, que lo estamos haciendo, ya la próxima semana felizmente avanzaremos en ese proceso, lograremos conectar. Y el otro es dotar justamente de terminales a todos los ciudadanos del mundo que tengan computadoras, que tengan teléfonos inteligentes, que tengan una televisión digital, que les permita usar esa tecnología con herramientas de buen nivel. El presidente Moreno hace 8 meses liberó de aranceles absolutamente toda la importación de tablets, computadoras y teléfonos. Aún son caros. Aún las personas no pueden tener uno o más de uno en sus casas. Y hoy justamente lo que usted decía, Caridad, muchos ecuatorianos con 3 hijos, con papá, con mamá, en escuela, colegio, trabajo, con una computadora. No lograban. Era imposible hacerlo. ¿Qué hicimos nosotros? Abrir a una educación a través de la televisión y a través de la radio, que también sustituye. No necesariamente solo a través de las telcos se puede llegar a conectividad. Hay lugares donde no llega, pero sí llega un canal de señal abierta como Gamavisión en el caso de Ecuador y como Ecuador TV, o tantas miles de radios que existen a nivel nacional. Muchas gracias, Andrés. Luis, Andrés acaba de mencionar varios puntos interesantes sobre todo este factor de crecimiento de algunos sectores económicos, gracias a o debido a, tal vez es más apropiado decir, debido a la pandemia y al cambio en nuestro estilo de vida. La resolución emitida por el gobierno en marzo de este año, ya en días de pandemia, dispuso a los prestadores de servicios de telecomunicaciones abstenerse de suspender los servicios por falta de pago, mientras dure el estado de excepción y hasta 60 días después de terminado el mismo. O sea, ustedes siguen facturando sin cobrar y sin poder cortar el servicio a la gente que no les ha pagado, lo cual desde el punto de vista humano, tengo que decirlo, me parece razonable porque todos enfrentamos una situación muy anómala donde incluso dejamos de percibir ingresos. Pero ¿de qué tamaño ha sido esa afectación para ustedes? A ver, bueno, primero que todo quería darle la bienvenida, muchísimas gracias al ministro Michelena y igualmente al viceministro Mantilla en Colombia y a ti, Caridad, por esta oportunidad de reunirnos a todos, de hablar un tema
La conectividad, que yo creo que al final, como decía el ministro, se ha transformado en un tema vital en el desarrollo de nuestras sociedades, y que actualmente el COVID como situación, que yo creo que es un poco lo que estamos hablando y a lo que me estás preguntando ahorita, bueno, nos ha demostrado no solamente a nosotros, sino en el mundo, la importancia de poder mantener conectados a la gente, ¿no? Y yo creo que ahora más que nunca uno se da cuenta de que la misión de los operadores, que es básicamente ofrecer la conectividad, va mucho más allá que la simple conectividad, ¿no? Es la conectividad, y es poder unir familias, es poder eh, la vida laboral, la salud, la educación, la información, el ocio. O sea, la conectividad se está transformando y se ha transformado en algo muy, muy importante. Y lo importante ahorita también es que justamente en este efecto pandémico, lo que ha pasado en los últimos 4 meses ha hecho de que se le dé un empujón o un acelerón a algo que posiblemente iba a pasar en 2, 3 años, está pasando ahorita en 4 meses, ¿no? Entonces yo creo que, y es por toda esta misma situación que se está planteando. Y como comentas, Caridad, yo creo que esto ha sido además no solamente una situación en el Ecuador, yo creo que esto ha sido una situación mundial en todas las operaciones, y posiblemente ahorita nos podrán dar el caso en Colombia, pero yo creo que el servicio de telecomunicaciones se transformó en algo estratégico, particularmente en esta pandemia. Y era muy importante de que las personas no se quedaran desconectadas, ¿no? Y obviamente, y de hecho, dentro de todo el estado de excepción y la emergencia sanitaria, el sector de telecomunicaciones quedó como uno de los sectores estratégicos dentro de toda esta pandemia, que inclusive tenía, llamemos los beneficios de poder tener movilidad, etcétera, porque imaginemos, como tú dijiste en tu misma introducción, qué pasaría si además le hubiese caído un COVID a todo lo que es el sistema de telecomunicaciones o a la conectividad. Estaríamos en una crisis total, ¿no? Entonces, efectivamente, parte de las peticiones que se hicieron, y de nuevo, no solamente en el Ecuador, se hicieron en muchos de los países, era que mientras existiesen los periodos de excepción, los estados de excepción, no se suspendieran los servicios. Y la no suspensión de servicio obviamente va atada o estaba alineada a el estado de excepción. En el caso puntual del Ecuador tuvimos un primer estado de excepción que tuvo una prórroga y terminó ahorita en el mes de junio, y salió un nuevo estado de excepción que igualmente nos pone en una situación donde no podemos suspender los servicios todavía hasta el 14 de agosto. Pero adicionalmente, igualmente en el Ecuador también salió la ley humanitaria, que hay una ley humanitaria que nos pide, y aquí quiero hablar no solamente en relación a los operadores de telecomunicaciones. Yo creo que es importante que hablemos por todos los sectores, todas las empresas de servicio público en el país, las empresas que operan Internet, el gas, el agua, la electricidad, incluidos obviamente las empresas de telecomunicaciones, pero están diciendo que además, después que termine el estado de excepción, tenemos que estar 60 días adicionales sin poder suspender los servicios. Y yo creo que aquí lo importante, y yo creo que hay un llamado importante a toda la colectividad, es que es cierto de que no se pueden suspender los servicios, es cierto que hay gente que le está haciendo necesidad o necesitan de justamente mantener la conectividad, pero también es cierto que hay gente que puede estar pagando, tiene la capacidad de poder honrar sus pagos, y aquí lo importante es que no se nos rompa la cadena de pago, porque si se rompe la cadena de pago, tanto las empresas de servicio público como las privadas, las que ofrecen Internet, y las empresas de telecomunicaciones, tenemos obligaciones, tenemos salarios que dar, tenemos justamente que tener cuadrillas en la calle si se rompe una fibra óptica para que alguien vaya y la repare. Y obviamente se requiere de la recaudación para poder mantener los servicios. Entonces, sí hemos tenido un impacto importante, justamente por la no suspensión, y que además también está aunado, y eso también está pasando en todas las industrias, en todos los países, que el mismo hecho de la no movilidad, porque obviamente el confinamiento, en algunos casos, por ejemplo, en el caso del segmento de la telefonía móvil, ha disminuido inclusive el tráfico de las redes, porque la gente está haciendo toda su experiencia de conectividad, también la está llevando mucho al hogar, ¿no? Sobre todo donde han incrementado los tráficos en los hogares. Pero entonces sí, yo creo que al final, a tu pregunta concreta, sí estamos teniendo una situación complicada de caja,
que, bueno, que igualmente la venimos trabajando de la mano del Mintel y del Arcotel, justamente para ver cómo podemos implementar reglamentos y cómo podemos de alguna otra manera apaciguar la situación de no recaudación que estamos teniendo, ¿no? Que de nuevo, yo creo que hay una percepción de que la no suspensión es el no cobro. Y yo creo que eso es algo que hay que dejar claro. Me queda una cosa en el aire, Luis. En estos meses que no han cobrado, igual han facturado, y eso se traduce en que de todas formas han tenido que pagar IVAs por facturas emitidas pero no cobradas. Eso también es una realidad. Igualmente lo estamos viendo con los organismos tributarios, de que debería existir algún tipo de excepción con respecto a, bueno, si deberíamos de pagar impuestos sobre lo que realmente estamos pudiendo recaudar y no sobre una recaudación bruta porque los incobrables obviamente están creciendo. Pero eso es algo que realmente se está trabajando en conjunto con las autoridades. Habrá que tenerlo en cuenta. Iván, bienvenido. ¿Cuál es el escenario en Colombia durante este periodo de paralización y de cuarentena? ¿Se tomó también allá alguna medida similar a esta que se tomó en Ecuador en relación a las facturas impagas de los usuarios de los servicios de telecomunicación? Caridad, pues primero de todo, muchas gracias. Un saludo a todo el Ecuador y a las personas que nos ven. Ministro Michelena, pues un cordial saludo, encantado de volver a verlo y Luis, encantado de conocerte. Sí, desde luego, Caridad, yo creo que esta situación sanitaria nos puso, sobre todo en América Latina, en dos grandes retos. Uno de ellos fue cómo podríamos nosotros mantener el servicio de Internet funcionando, aquellos hogares, aquellas personas que tienen la fortuna de estar conectados. Permítame que les comparta las cifras de Colombia. En Colombia hay cerca de 15 millones de hogares, de los cuales 8.2 están conectados a Internet y los 7 algo restantes no lo están. Y el segundo reto fue, bueno, en este mundo de confinamiento, donde estamos pidiendo a las personas que por salud y por preservar nuestras vidas estén en sus casas, ¿cómo hacemos con esos 7 millones de hogares que en Colombia representan aproximadamente 22 millones de personas? ¿Cómo los podemos ayudar a conectar a Internet? Y sobre esos dos grandes retos, nosotros fuimos sacando y expidiendo unas medidas de urgencia con algo similar a lo que se maneja en Ecuador. Aquí se llama un estado de emergencia económica, pero básicamente es la misma figura jurídica y constitucional. Y tomamos unas medidas, primero, focalizadas en mantener a la gente conectada. En Colombia, el Internet móvil, por ejemplo, está grabado con el IVA, está grabado con impuestos. Y eximimos al Internet móvil de ese impuesto para alivianar un poquito el gasto en la canasta familiar. Establecimos, por ejemplo, que a los planes de menos de unos $22 en equivalencia en pesos colombianos, son unos 72.000 pesos colombianos, son casi el 90% de los planes de telefonía móvil. Ante un posible impago, tendrían 30 días más de plazo para pagar y si pasados los 30 días no podía pagar, pues lo que tenía que hacer el operador era garantizarle medio gigabyte y el acceso a 20 URLs gratuitas durante lo que durase la emergencia sanitaria que está declarada de momento hasta el 30 de agosto de este año. Declaramos también, por ejemplo, a las telecomunicaciones como servicio esencial. Eso parecía algo muy sencillo, pero realmente tuvo un impacto muy importante y es que entonces todas las empresas pudieron sacar a los equipos técnicos a la calle, a arreglar las redes, a hacer nuevas instalaciones. Eso, digamos, como por hacer un barrido muy rápido de las medidas que se tomaron para poder garantizar que la gente seguía conectada. Vimos también que el tráfico en las redes de telecomunicaciones aumentaron de una manera exponencial. Fueron crecimientos de más del 50, 60, 70% en las redes. Y honestamente, como nunca en Colombia y en ningún país del mundo habíamos vivido esta situación de confinamiento, pues la verdad ni siquiera con los operadores sabíamos si las redes iban a tolerar la capacidad o la demanda de tráfico que se iba a dar. Entonces establecimos también unas medidas preventivas, que fue pedirle, por ejemplo, a todas las plataformas de transmisión de video de Internet que transmitiesen en calidad estándar y no en alta definición ni en ultra alta definición. Por ejemplo, 3 meses después nos hemos dado cuenta que las redes estaban lo suficientemente preparadas y esa medida, aunque fue útil, digamos, podría no haberse implementado, pero habría que hacerlo precisamente como una medida preventiva para mantener
a los colombianos que están conectados a Internet. Pero luego, ¿qué pasa con los otros 7.2 millones de hogares que no tienen acceso a Internet? Pues ahí había retos. Uno, las personas que de alguna manera tenían que trabajar en sus casas, que podían tener la fortuna de tener un trabajo, pero no tener una conexión a Internet porque el costo todavía le es muy alto. Por ejemplo, los niños que tenían de esas familias o de esos hogares que tenían que acceder a la educación. Entonces ahí establecimos y aceleramos un programa de conexión a Internet financiado por el Estado colombiano, pero para las personas de menores ingresos, personas que viven en condición de pobreza. Ha sido una inversión de más de 150 millones de dólares para conectar 340.000 hogares, de los cuales ya vamos casi rondando los 160, 170.000 en esta pandemia. Pero si tú te fijas, y es a donde yo quiero llevar la reflexión, ha sido un esfuerzo inmenso, ha sido un esfuerzo con unos recursos públicos del Estado colombiano grandísimos, pero fíjate que vamos en 170.000 hogares de 7 millones de hogares que hacen falta. Y ahí seguimos. ¿Qué hicimos también? Algo muy importante. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer que los niños que están en esos hogares no conectados a Internet puedan al menos acceder a una clase? Porque obviamente vimos que a lo mejor el papá o la mamá sí podían tener el acceso a un smartphone, pero simplemente era en la modalidad prepago y no tenían recursos para conectarse al Internet. Ahí hicimos, yo creo que, dos grandes iniciativas. La primera fue un programa que se llamó Prevenir Conectados. Con ese programa abordamos dos problemas. Uno, proveímos a 5 millones de colombianos en 20 días una capacidad mínima de 1 gigabyte para datos móviles, de 100 minutos de voz y el acceso a unas URLs relacionadas con salud, educación y trabajo y servicios del gobierno de manera gratuita. Pero ese beneficio se podía obtener solo si la persona se instalaba el aplicativo Corona, que es el aplicativo con el cual hemos hecho seguimiento a las personas y los contagios en Colombia. Eso nos ayudó también a aumentar rápidamente el uso de esta aplicación y poder tener rápidamente a los colombianos de alguna manera censados sobre si tenían contagios y podían reportar sus estados de salud, si tenían síntomas o simplemente si estaban bien, y también georreferenciarlos. Pero este programa nos ayudó también para darle un mínimo vital de conectividad a los usuarios prepago, que son los usuarios de bajo consumo o de escasos recursos. Pero también hicimos otra cosa. Cogimos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación de Colombia y tomamos todo el portal de educación público de Colombia, donde hay más de 80.000 contenidos entre textos, videos, audios, etcétera, de todo nuestro sistema de educación, y lo montamos en un portal móvil. Y establecimos mediante un decreto con fuerza de ley que ese portal tenía que ser de acceso gratuito, sin consumo de datos para cualquier usuario de telefonía móvil. Con eso logramos rápidamente que 25 millones de colombianos que tienen niños y niñas, hijos en sus casas, pudieran al menos acceder a eso básico que es la educación. Y eso, digamos, yo resumo como para empezar el foro Caridad. Esos son los dos grandes retos, algunas de las medidas que hemos venido tomando, pero el mensaje que quiero dejar en esta primera intervención es: falta muchísimo. Por ejemplo, en Colombia tener todavía 6.800.000, 6.750.000 hogares que no tienen acceso a Internet, y que los recursos, ya sea del sector privado o ya sea del sector público, son inmensos los que se requieren, pues hace que sí nos replanteemos muchas de las estrategias en la política pública, en la política regulatoria, en la reducción del costo de capital, por ejemplo, para traer nuevas inversiones, porque lo que sí nos demostró esta pandemia es que en Colombia, en América Latina, tenemos unos retos muy grandes en materia de financiación pública y de financiación privada para realmente conectar a toda la población, y todos esos beneficios de los que hemos estado hablando acá, pues realmente puedan estar al alcance de toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Iván. Clarísima la explicación. Luego voy a volver con usted con un par de dudas que me quedaron de esa respuesta, pero antes quiero recordar a todos los que nos están acompañando, a la audiencia que nos acompaña esta noche, que sus preguntas las deben dirigir a través de la pestaña que dice preguntas y respuestas, que está en la parte inferior de su pantalla. No las pongan en la pestaña de chat porque es imposible identificarlas luego, hay mucha contaminación en ese chat. En la pantalla de preguntas y respuestas o Q&A que les debe aparecer ahí, por favor, ahí todas sus preguntas indicando a quién la dirigen para al final del programa dar paso a las que podamos rescatar de todas ellas. Andrés, el Ministerio de Telecomunicaciones en octubre del año pasado aprobó, me parece que fue un acuerdo, un decreto,
en el que se hablaba de lograr el 98% de conectividad en el país y digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales, entre otros temas. La primera parte, la de lograr el 98% de conectividad, siempre será un tema bastante caro, como decía Iván, y no tan fácil. Eso lo quiero dejar para la segunda etapa, hablar de qué tipo de inversión estamos hablando y si es que el gobierno lo haría o buscaría apoyo en la sociedad privada. Pero la parte de digitalizar el 80% de los trámites gubernamentales, eso, ¿se ha logrado avanzar en algo de eso? Porque ha sido uno de los tropiezos que hemos tenido en esta pandemia. Bueno, felizmente, como decía Caridad, desde el inicio trabajamos en dos objetivos: conectar vidas, conectar territorios, conectar personas, pero crear toda la capacidad de servicios y de apropiación del Internet. No sirve de nada solo hacer conectividad si no tengo herramientas útiles para el día a día, para la vida, para el trabajo, para la salud, para los trámites. Simplemente quedarán tal vez en diversión, en acceso a ciertas plataformas, pero no en utilidad para los ecuatorianos. Nosotros creamos una plataforma que es www.gov.es y una aplicación, una app en los teléfonos inteligentes donde me puedo bajar todos los trámites. De los 4,000 trámites que tenemos a nivel burocracia, a nivel gobierno central, el 70% ya son digitalizados, absolutamente. Es decir, los ecuatorianos pueden hacer el 70% de trámites ya en línea. Logramos avanzar muchísimo este año. Hemos crecido desde el 10% de trámites que teníamos en mayo del 2019, hoy al 70%. A diciembre llegaremos al 80% y a mayo del próximo año el 95%. Hoy tenemos el 70%. Y son noticias fáciles para que entienda quien nos escucha. Por ejemplo, un jubilado puede hoy jubilarse digitalmente en 15 días. Ya no tiene que ir al IES, no tiene que hacer todos los trámites, no tiene que ir a ventanillas, tiene que hacerlo desde su página web del IES, desde su teléfono, desde su casa, desde su computadora. Es decir, todo esto está funcionando. Nosotros en la pandemia, y compartimos con Colombia la experiencia que tuvo el Ecuador, que fue, por ejemplo, la emisión de salvoconductos. Todos los salvoconductos que se hicieron en el país, 7 millones de salvoconductos, se hicieron digitalmente, desde el teléfono. Entraba a la plataforma gov.es, sacaba mi salvoconducto, no tenía que ir absolutamente a ninguna oficina y 7 millones de ecuatorianos pudieron utilizar ese salvoconducto digital. Entonces, creo que esto fue lo que nos permitió en una tercera fase que los ecuatorianos se apropien del uso de estas herramientas. Yo veo lastimosamente todavía en noticias a nivel nacional donde los jubilados están haciendo colas afuera del IES, afuera del SRI, cuando no es necesario. Más bien les invito a los ecuatorianos, vayan al portal gov.es, bájense la aplicación en su teléfono y háganlo desde su casa. Esto es un tema que rompe un estado de cultura. Cuando uno quiere a veces subir al ticket al avión, lleva el ticket en la mano, quiere llevar el ticket impreso, quiere entregar el ticket impreso y no quiere aplicar el código QR para entrar al aeropuerto porque todavía no confía en la tecnología. Entonces son pasos que tenemos que avanzar muchísimo para entender que la tecnología es segura, que la tecnología es vital y que nos permite hacer cosas muy, muy, muy eficientes y muy rápidas. Jubilarse en 15 días en el país era imposible. Que un ecuatoriano se jubile físicamente en todos los procesos demoraba 3 meses. Y el presidente Moreno dio un ejemplo. Cuando él se jubiló siendo vicepresidente de la República en el 2013, se demoró 4 meses siendo vicepresidente. Un ciudadano de a pie se demora 4 o 5 meses. Hoy un ciudadano se demora 15 días. Entonces creo que toda esta digitalización del gobierno electrónico hemos avanzado. En los próximos días vamos a lanzar ya la licencia digital, por ejemplo. En mi aplicación, si yo me bajo en mi teléfono en la app gov.es, va a estar mi licencia en el teléfono. Cuando el policía me pida, voy a enseñar mi teléfono y mi licencia digital está aquí. Lo mismo con la cédula digital y lo mismo con otros procesos, que es interoperar todas las bases que tiene el gobierno nacional, para que no me pidan la información en todos lados, la misma información y miles de copias, sino que en esa plataforma tengo todo de alguna forma centralizado. Y eso nos permite ser eficientes. Ser eficientes porque habrá, yo ponía al presidente al inicio de esta estrategia, un ejemplo, para salir, el permiso de salida de los ecuatorianos o el certificado de salida al extranjero de los ecuatorianos, se hace cerca de 40,000 trámites al año, perdón.
ese trámite lo puedo hacer digitalmente. Y en ese trámite están trabajando cerca de 50 funcionarios públicos, que al final al gobierno le cuestan al año $300,000 en su salario. Si yo digitalizo eso, estoy ahorrando $300,000 solo en un trámite, que es muy sencillo. Hoy se lo puede hacer desde la computadora, hoy se lo puede hacer desde el portal. Si esto multiplicamos por todo lo que gastan los gobiernos, en todos los procesos de permisos o servicios públicos a través de oficinas, ahorramos millones de dólares. Por eso nosotros estamos empeñados en trabajar y unir toda la estructura de salud que tiene el Ecuador, que es el IES y el Ministerio de Salud Pública, toda una infraestructura gigante. Si yo logro conectar, como lo estamos haciendo, con telemedicina, el ahorro al año son de $300 millones. ¿Por qué? Porque todo mi sistema estaría automatizado e interconectado. Es decir, una cita de 30 minutos que yo pueda demorarme en conseguir en cualquiera de estos de infraestructura pública de salud, si yo la pierdo 30 minutos de un doctor, 30 minutos de una infraestructura, 30 minutos de un montón de dinero. Eso multiplicado por millones de habitantes suma mucho dinero. Pero si yo tengo todo eso automatizado, las clínicas, las historias clínicas automatizadas, inmediatamente y automáticamente eso me da a otra persona y me llamarán y me podrán decir, señor Michelena, usted tiene su cita en 2 horas al frente de su casa en el hospital público o en el hospital del IES. Y eso me permite atender a los ecuatorianos. Tenemos una gran infraestructura en salud, pero no tenemos automatizado. Entonces son retos que lo estamos cumpliendo, que los estamos haciendo y que creo que son lo más importante, dar servicio ciudadano. Había una pregunta de Ramiro Pérez en el chat que usted dijo, Caridad, y él se refería a dos cuestionamientos que tenía el ciudadano. ¿Cómo podemos abaratar los costos? Justamente estamos en eso. Tal vez hay oferta, pero no hay demanda. ¿Por qué? Porque todavía es cara. Porque habrá muchos ecuatorianos y muchos latinoamericanos que tal vez solo pueden pagar planes de $5 o $6 o $2. Tenemos que hacer todo lo posible como gobiernos para que las operadoras telefónicas puedan ofertar estos planes de $2, $3 o $5 que permitan a los ciudadanos tener buena conectividad. Tenemos que hacer la forma para que ellos lo puedan poner en comercio, comercializar con los ecuatorianos. Tal vez hay demanda, pero no hay oferta. Entonces, creo que tenemos que trabajar bajo esas dos líneas. Y tercero, sin duda, nosotros bajamos los aranceles que decía Ramiro Páez, son caras las terminales, sí. Hemos bajado los aranceles, pero sigue siendo caro un teléfono inteligente, sigue siendo caro una tablet, sigue siendo caro una computadora. ¿Cómo abaratamos? Ese es el reto de trabajar mancomunadamente en América Latina. Tenemos que construir una fábrica en América Latina, tenemos que hacer procesos de alguna forma de crear estos espacios para abaratar los costos, que son los retos que tenemos que enfrentar post-COVID. Andrés, tengo una preguntita de seguimiento. Por un lado, el esfuerzo que hace el gobierno es muy interesante, muy respetable y digno de admiración, pero por otro lado hay personas o instituciones que entorpecen el proceso en el camino. Por ejemplo, las firmas digitales están aprobadas para todo tipo de trámites. Sin embargo, en el tema de transacciones inmobiliarias, de transferencias de dominio, los notarios se negaban a aceptar la firma digital en esos contratos. Hubo que hacer toda una exhortación, una exigencia al Consejo de la Judicatura para que ellos obligaran a los notarios a aceptarlos y se mantuvieron paralizadas las transacciones inmobiliarias durante prácticamente 3 meses, lo cual quiere decir que ni el dueño de casa podía tener su casa, ni el constructor podía cobrar su dinero y el banco no podía entregar el dinero que ya había aceptado prestar. ¿Cómo hacer que no se entorpezca esta buena gestión a nivel gobierno? No, justo hablé con María del Carmen Maldonado, la presidenta de la Judicatura. Nosotros como Mintel y en este caso como DINARDAP, que es la agencia de control de datos personales, fuimos más allá, hicimos un software, les entregamos, les dimos todas las facilidades para que lo hagan por la necesidad ciudadana, pero sin duda todavía lastimosamente hay estos celos. No quiero llamarlos celos de envidia, sino celos del manejo de información digital. Y por eso hablaba hacer un llamamiento al tema de confiar en la tecnología. Muchas veces creemos que si no me firman físicamente no sirve. No, la firma digital sirve y funciona y está legalizada. Y por eso nosotros ahora en el nuevo proceso con el presidente Moreno de la nueva cédula digital vamos a entregar gratuitamente
gratuitamente a todos los ecuatorianos que saquen su nueva cédula digital la firma electrónica gratis. Es decir, ya no tendrá un costo, como tiene ahora lastimosamente, que es elevado de 25 a 35 dólares. Será gratuita. Con esto no habrá excusas, vamos a dar toda la posibilidad para que no existan excusas, para que ningún ecuatoriano, ninguna persona, ningún funcionario público tenga excusas. Y además al presidente le pedí toda la rectoría para incluso crear sanciones y despidos al funcionario público, a la autoridad, sea ministro, sea director, sea subsecretario, que impida la transformación digital del país. Vamos a avanzar hacia la transformación y lastimosamente si hay personas, si hay funcionarios públicos que lo van a impedir, tendrán que ser retirados de la función pública. Muchas gracias, Andrés. Iván, quiero volver con usted con un par de cosas que mencionó en su respuesta anterior. Una, mencionó que las telefónicas habían sido, son servicios considerados esenciales en Colombia. Quisiera saber si es que eso tiene algún beneficio, no sé, tributario, algún tipo de, ¿qué es servicio esencial? Y dos, habló también de que estaban pensando en encontrar posibilidades de reducción de costos de capital para atraer inversión extranjera. Si podemos volver sobre esos dos puntos para aclararlos, por favor. Claro que sí. Caridad, ser un servicio esencial, cuando empezó la emergencia sanitaria y se le pidió a los colombianos confinarse en sus hogares y básicamente cerrar, casi que decirlo así, la economía, pues hubo que hacer excepciones. Excepciones significaba que incluso durante la pandemia las empresas o lo que se declarara como servicio esencial estaba obligado a seguir funcionando. Más que un beneficio, también fue un mandato para que esto se siguiera dando. Entonces, por ejemplo, había un mandato de no comunicación entre los municipios o entre las ciudades, no desplazamiento físico de las personas, pero las empresas de telecomunicaciones sí que podían, por mandato de un decreto ley, pues podían desplazarse y podían seguir casi que una actividad normal. Se establecieron protocolos también para que los técnicos de las empresas pudieran entrar a las casas de las personas a reparar, a hacer el mantenimiento, a levantar el servicio. Y por eso lo decía al principio, parecía algo sencillito, pero fíjate, por ejemplo, muchos en sus hogares al principio llamaban a su empresa de internet y les decían, mire, me falla el internet, decían, tiene que visitarle a un técnico, y las personas al principio decían, pues no, yo no quiero que alguien entre a mi casa, y eso era muy válido. Y obviamente ahí tocó hacer un trabajo también mancomunado con el Ministerio de Salud, creando unos protocolos bastante rigurosos para que ese técnico pudiese entrar a la casa de esa persona y arreglar, evidentemente, el servicio. Luego, el segundo punto, que creo que es muy importante, permítanme poner una cifra. Nosotros, a raíz de esta pandemia, hemos hecho unos cálculos mucho más precisos y hemos dicho, bueno, ¿cuánto cuesta al Estado? El Estado entendido como el sector público y el sector privado, todos como colombianos, conectar esos 6.800.000 hogares que nos hacen falta. Pues cuesta más de 10.000 millones de dólares en estos momentos conectar a esas personas. Para que ustedes se hagan una idea, el Ministerio de TIC en Colombia tiene un presupuesto de alrededor de 300 millones de dólares al año. Es decir, solo con ese presupuesto público tardaríamos 14 años en conectar a los colombianos, lo cual hoy no tiene ningún sentido. Entonces, la estrategia la que hemos encontrado, si tú miras a la industria privada, pues probablemente ahí esté gran parte de esos recursos, pero también lo decíamos al principio, y lo decía el ministro Michelena, el sector privado está dispuesto a invertir bajo unas condiciones donde vea una oportunidad. Y ahí donde precisamente reducir el costo de esa inversión, cuánto le cueste a una empresa invertir y operar, es clave. Entonces nosotros, por ejemplo, ahí ya hemos ido tomando unas medidas muy importantes. La primera de ellas, creo que tiene un impacto económico bastante grande, es que en Colombia tenemos un fondo de servicio universal, por ejemplo, en el cual los operadores venían contraprestando unos recursos y unas cargas al gobierno nacional. Esa tasa o ese valor de contraprestación le hemos hecho una reducción que empezó a regir a partir del 1 de julio, precisamente para que las empresas que quieran operar en Colombia o que quieran seguir invirtiendo, pues les cueste menos esa operación y esa tasa, digamos, que deben pagar al Ministerio de TIC. Adicional que los recursos que dejan de pagar al Ministerio los pueden invertir, evidentemente, en el despliegue de mayor infraestructura. También hemos tomado unas medidas y es la de reducir, y esto fue una medida de orden legal, es decir, en una ley, reducir el costo
de alquiler de la infraestructura eléctrica para las empresas de telecomunicaciones. En Colombia tenemos 7 grandes proveedores de servicios de Internet, pero 450 pequeños proveedores de servicios de Internet, que al fin y al cabo, cada uno de ellos está llegando al lugar donde los 7 grandes no quieren o no les ha interesado llegar, y eso es legítimo. Pero con esta medida lo que hicimos fue reducir entre un 50 y un 70% el costo de operación de estas empresas. Luego entonces estamos reduciendo también el costo de la tarifa al usuario, que está viendo, obviamente, experimentando una mejora y un beneficio bastante significativo. Adicional a eso, hemos implementado un mecanismo que se llama obligaciones de hacer, y es, aún reduciendo la contraprestación que se le paga al Estado, le hemos dicho a los operadores, bueno, eso que igual me tienes que pagar, vamos a hacer una cosa, no me lo pagues, vamos a hacer cuentas, y eso que me tienes que pagar, vas a hacerlo en infraestructura de telefonía móvil o en infraestructura de internet fijo en este lugar, y hemos empezado a priorizar las áreas rurales y los barrios en las ciudades, en las zonas urbanas. Los sectores en Colombia están estratificados, desconozco cómo sea en Ecuador, pero en estrato 1 y en estrato 2 viven las personas en condición de pobreza y en condición de vulnerabilidad. Y con ese mecanismo, por ejemplo, gracias a una asignación de espectro, el dividendo digital que hicimos en diciembre del año pasado, Colombia va a saltar del 9% de cobertura de Internet móvil en zonas rurales que teníamos hasta el año pasado a un 80% en los próximos 4 años en cobertura de Internet móvil. Es un gran salto de una inversión de alrededor de $1.000 millones que, de no haber utilizado este tipo de mecanismos, nunca habríamos podido lograrlo. Y eso obviamente implicó, y esa es la importancia de las reformas normativas en los países, implicó reformar nuestra estructura normativa de telecomunicaciones y de TIC en Colombia. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de trabajos que hay que seguir explorando, que hay que seguir trabajando de la mano con las empresas, que hay que seguir trabajando también de la mano con los gobiernos. En efecto, incluso desde el sector público, hay que meterse la mano al bolsillo también y seguir invirtiendo recursos, porque a pesar de todas estas estrategias que yo he comentado y muchas otras más que uno pudiera copiar de otros países que también son exitosas, quedará un segmento de la población que va a seguir sin conectividad. Y si eso nosotros permitimos en América Latina que suceda eso, pues los niveles de desigualdad van a aumentar. Porque, repito, todos esos beneficios, el poder comprar el mercado por internet, el poder comprar un libro, la ropa, etcétera, cualquier cosa, pues siempre que haya un porcentaje de la población que no lo acceda, significará mayor desigualdad. Finalizo con esto. Alguien, alcancé a ver en las preguntas, Caridad, que alguien preguntaba que cuál fue el acuerdo en Colombia con los operadores para que el portal de educación fuera gratuito o zero rating, y la verdad es que tengo que decirle, aquí de pronto le saco una sonrisa a Luis, no hubo ningún acuerdo, fue un mandato, fue punto, se hace así y ya. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la política pública tiene que poner las cosas en una balanza. Evidentemente, los intereses empresariales son importantes porque ellos son 2 socios naturales del Estado para cerrar la brecha digital, pero también en momentos como este el bienestar de las personas es muy importante, y hay momentos que el Estado tiene que tomar ese tipo de decisiones. Muchas gracias, Iván. Luis, hemos hablado aquí de muchas cosas, pero la parte de la presencia y la participación de la empresa privada es fundamental. Colombia no tiene dinero para invertir en la implementación de lo que se necesita implementar por sí solo. Ecuador tampoco lo tiene. O sea, es una inversión tan grande y tan fuerte que si es que no se atrae capitales extranjeros o inversión de las empresas que ya están en el país, muy difícilmente se va a lograr irnos acercando paulatinamente a las metas que queremos alcanzar. ¿Hay apoyo o beneficios tributarios en este momento en Ecuador para expandir el alcance de servicios a esos lugares a los que obviamente no es rentable para ustedes como empresa privada que legítimamente busca rentabilidad, que no es rentable llevarlos? A ver, yo te diría que recientemente se está trabajando, y era un punto de lo que quería tocar, y juntando lo que había hablado el ministro Michelena y lo que estaba justamente diciendo ahorita Iván en relación a las inversiones, ¿no? Y cuál es el clima ideal para que se puedan dar estas inversiones y justamente se den inversiones que las puedas llevar a todos los lugares, ¿no? No solamente a los lugares donde obviamente tienes mucha más rentabilidad, ¿no? Pero yo creo que lo primero con lo que tenemos que contar
es que tengamos reglas de juego muy claras que permitan que tengas predictibilidad de todas las inversiones que tienes que hacer a largo plazo. Es claro de que la industria de telecomunicaciones es una industria de capital intensivo que requiere de hacer mucha inversión, pero tú tienes que tener mucha predictibilidad de qué es lo que va a suceder hacia adelante y cómo, y el tratamiento que se le está dando a toda esa inversión. Entonces, dentro de ese tema de las reglas claras de juego, yo te diría que lo primero es que tengas una promoción de mecanismos efectivos que garanticen la seguridad jurídica en relación a todo lo que son los contratos de concesión que se le entregan a los operadores, y esto es fundamental para generar un adecuado clima de inversión. Un segundo tema importante, como lo estaba comentando Iván, y creo que comentó algo el ministro Michelena también, que es una regulación que esté actualizada y que en el caso particular del Ecuador, donde las cargas regulatorias sean igualmente adecuadas para que incentiven justamente todo eso que estás comentando. Si yo tengo una carga regulatoria que es que me permita justamente hacer los despliegues en los lugares más alejados de las capitales y de las urbes, bueno, obviamente se va a poder hacer las inversiones, ¿no? Pero yo creo que entonces eso requiere que realmente tengas una regulación muy actualizada, y como estaba comentando Iván, yo creo que esos dos ejemplos que dio Iván son muy importantes. En Colombia la regulación, como comentaba, obliga a los operadores que hasta un 60% del monto de la contraprestación que se tiene que pagar al Estado se haga a través de obligaciones de hacer, ¿no? Y esto obviamente lo que te están diciendo es, mira, en vez de pagarme a mí, justamente ve tú y monta tú la infraestructura y monta tú la cobertura. Y esos son lineamientos que te da el Estado y te dice, y en este caso sería el Mintel, el Arcotel, y te dice, mira, yo necesito de que en vez de que me lo pagues a mí, que tú me des cobertura aquí, aquí y aquí y aquí. Pero yo ahorita después quiero hablar justamente del nuevo reglamento de la ley de telecomunicaciones, que yo creo que va en ese camino. Y otro tema importante que también se nombró ahorita es la reducción de las cargas regulatorias del servicio universal, que también es una disminución, y que en estos momentos justamente lo que hacen es justamente bajar todas esas cargas para que los operadores tengan más capacidad para poder reinvertir. Y sí es importante destacar que igualmente esto es algo que se está trabajando, que en el caso puntual del Ecuador es el país que, cuando nosotros lo comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, el costo del espectro es 5 veces el promedio que se paga en Latinoamérica. Yo creo que eso es un número que nos tenemos que quedar claro, y que justamente en la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que se aprobó a finales del año 2019, que fue justamente promovida por el Mintel, existe una buena noticia, pues hay la aspiración de poder llevar ese pago por uso a las mejores prácticas internacionales, y nos va a hacer justamente a tener un menor pago por uso, y vamos a poder justamente reinvertir parte de esos fondos en generar más infraestructura y, bueno, en crecer en todas las infraestructuras, y parte de las peticiones justamente que tenemos de, como comentabas inicialmente, de dónde podemos y cómo podemos llevar más cobertura a lugares más lejos. Y otro tema importante, yo creo que también es relevante para que se tome en cuenta en relación al modelo de inversión, es que también tiene que haber una promoción, obviamente por parte del Estado, y que lo tienen que estar haciendo, ya lo vienen haciendo las empresas privadas, que son nuevos modelos de negocio, que es básicamente la compartición de infraestructura. La compartición de infraestructura es fundamental para que justamente los operadores puedan generar las economías de escala necesarias para poder justamente llevar más infraestructura a más lugares. Yo creo que ahí les quisiera comentar algo puntual, que es un caso en Colombia, que básicamente es una experiencia que tuvimos en Telefónica con Millicom. Iván debe conocer muy bien el caso, donde toda la red LTE, la red 4G, se dividió el país en dos, y Telefónica hizo el despliegue de un pedazo del país y Millicom hizo el despliegue del otro pedazo. ¿Y qué es lo que hiciste? Bueno, optimizaste inversión. Básicamente, si tú ibas a montar 1000 sitios de un lugar, ibas a montar 1000 sitios en toda la geografía de Colombia, pero te dicen ahorita, no, móntalo nada más en este lugar, bueno, tú pudiste alcanzar muchos más lugares, y el otro operador se encargó de montar 1000 sitios en otros lugares. Justamente nos intercambiamos los tráficos. ¿Y cuál es el resultado de eso? De que los usuarios finales tienen ahorita una red
Por ejemplo, en el caso de LTE, que están compartiendo 2.000 sitios. Entonces, un poco un mensaje yo creo que es importante, que también tiene que haber la promulgación y el incentivo a que los operadores compartan infraestructura. Y más sobre todo hacia adelante, donde, como ustedes saben, las tecnologías vienen cambiando y vienen cambiando muy aceleradamente. Antes tuvimos la tecnología analógica, después vino 2G, después vino 3G, que todavía tenemos en nuestras redes, tenemos 2G, tenemos 3G, tenemos 4G y ya estamos hablando de 5G. Y muchas veces a las operadoras de telecomunicaciones no les da el chance de poder rentabilizar las primeras tecnologías que están montando y ya te están exigiendo una nueva tecnología. Entonces yo creo que también tiene que haber mucha promoción de que entre los operadores compartamos infraestructura para que justamente lo que estás comentando, Caridad, nosotros podamos poder llegar más lejos con los mismos hierros entre todos los operadores. Y eso es un benchmark que está pasando justamente a nivel mundial. Todos los operadores están compartiendo infraestructura y creo que eso es un tema igualmente relevante en esta discusión. Importantísimo. Quiero hacer aquí una pausa para dar paso al mensaje de nuestros auspiciantes. Este panel es presentado por Telefónica Business Solutions. El mundo cambió y la transformación digital va de la mano con tu negocio. Telefónica Business Solutions tiene las herramientas de productividad para potenciar tu empresa. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Perspectivas Clave llega a ustedes gracias al auspicio de Jabonería Wilson, 75 años comprometidos en ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar. Una empresa 100% ecuatoriana. Fiducia, la administradora de fondos y fideicomisos líder en el mercado, lanzó Mi Fondo, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión. A través de esta herramienta FinTech, los ecuatorianos podrán abrir fondos, hacer aportes, retiros y consultas en los fondos administrados por Fiducia de manera fácil, rápida y segura. Alpha Builders, innovadores, estrategas y creadores de las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona con más alta plusvalía de Quito, para la nueva generación de inversionistas del futuro. Nature's Heart, enriquecemos los momentos de tu vida con los mejores sabores de la naturaleza. Nature's Heart, lo hacemos de corazón. República del Cacao, visita sus chocolate boutiques en Mall El Jardín, Plaza Foch y Scala Shopping, o aprovecha su nuevo servicio de delivery visitando republicadelcacaodelivery.com, que te lleva el chocolate fino de aroma a tu casa. O LX Autos, la plataforma líder en compra y venta de automóviles en el Ecuador. Muy pronto podrás comprar un vehículo usado con la misma seguridad, facilidad y confianza de un vehículo nuevo. Holcim, construye Ecuador con un impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Creamedios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. Banco de Guayaquil, lo mejor está por venir. Luis, quiero retomar con usted porque mencionó el tema seguridad jurídica, que es una cosa fundamental para que las empresas sigan invirtiendo en Ecuador, sobre todo las multinacionales como la que usted representa. En la última década, desde el gobierno anterior se mal acostumbró y dejó esto un poco marcado de que cuando enfrentamos situaciones complejas en la caja fiscal, decidió él echar mano de los recursos de las telefónicas, con recursos, poniendo techo a las utilidades, pidiendo contribuciones y ese tipo de cosas. Con todos esos recortes, ¿es posible que pensemos que en algún momento se podría implementar la tecnología 5G en Ecuador? Más o menos de qué nivel de inversión estaríamos hablando. Oye, a ver, hablar de 5G en este momento obviamente hay muchos países que lo están implementando. Yo creo que en la región latinoamericana todavía hay mucho más que recorrer con el 4G que tenemos actualmente. Creo que es una tecnología que todavía tiene mucho más recorrido. Incluso, como te comentaba inicialmente, todavía tenemos legados, o sea, todavía teníamos tecnología 2G encendida, que es básicamente voz, tenemos tecnología 3G y también tenemos tecnología 4G. Entonces yo creo que esto viene un proceso no solamente de los operadores, de que tengan la posibilidad, los marcos regulatorios y todo, para poder
implementar, que tengamos el espectro para poder montar el 5G, sino que creo que también lo comentó el ministro Michelena, esto es un ecosistema, ¿no? El ecosistema digital no es solamente de operadores, es un ecosistema que también incluye a los fabricantes, porque tú también tienes que tener entonces empresas que te produzcan terminales, en este caso tablets o teléfonos inteligentes, que tengan un precio adecuado para que tú puedas acceder a esa tecnología. Tienes que igualmente tener las empresas, los desarrolladores de software, que también tengan justamente los desarrollos para el 5G. Entonces, sí, efectivamente hay países que van mucho más avanzados que estos, pero yo creo que en el caso de los países de la región todavía hay mucho más recorrido que hacer. Obviamente nos tenemos que ir preparando por el 5G, porque el 5G va a venir, yo creo que va a traer mucho beneficio, pero creo que se tienen que dar todas las condiciones para que, para que se pueda desarrollar esta tecnología, ¿no? Yo creo que en líneas generales, y también lo comentaban como de los grandes retos que hablaba Iván en Colombia, igualmente lo hablaba el ministro Michelena, yo te diría que nosotros en el sector móvil tenemos un reto muy importante que es actualmente en el Ecuador la penetración que tenemos de teléfonos, de telefonía móvil, ¿no? Estamos alrededor de un 87% de personas que tienen acceso a la telefonía móvil, pero esas no son usuarios únicos, son personas que pueden tener más de una SIM, que pueden tener más de un operador. Pero cuando tú ves los usuarios únicos, esto es información de la GSMA, estamos hablando de que tenemos aproximadamente 48% de los suscriptores nuestros son usuarios únicos de telefonía móvil. Pero después hay otro indicador importante que es no solamente los que tienen telefonía móvil, sino los que tienen un teléfono inteligente. Porque realmente el teléfono inteligente, si tú puedes tener acceso a la telefonía móvil, pero lo tienes con un teléfono 2G. Pero aquí lo importante es gente que tenga acceso a teléfonos inteligentes, que estamos alrededor del 57-60% en el Ecuador, pero de nuevo, tener un teléfono inteligente, como lo comentaba el ministro, tiene un costo. Es importante que los costos de esos terminales igualmente bajen de precio para que exista más accesibilidad. Eso es por el lado de todo el segmento móvil, pero igualmente para hablar de 5G, es importante que también tengamos un entramado o que toda nuestra infraestructura de fibra óptica en el país también crezca. Se habla de que la estadística nuestra, que aproximadamente 47% de los hogares del Ecuador tienen acceso a Internet. Ahora bien, de ese 47% que tiene acceso a Internet, hay casi un 40% que tiene acceso a la fibra óptica. Entonces, no es lo mismo tener Internet en tu casa, que tengas una conexión de ADSL o que tengas una conexión de cobre, que a que tengas fibra óptica. Entonces, si tú haces la multiplicación, realmente tenemos hogares fibrados con fibra óptica, que es, yo te diría, como la tecnología que te va a entregar la mayor capacidad, la mayor velocidad. Estamos hablando de aproximadamente entre 18 y 20%. Entonces, eso es otro gran reto que tenemos aquí en el Ecuador, y lo tienen todos los países, como lo decía Iván, que es justamente poder sembrar más fibra, ¿no? Aproximadamente aquí en el Ecuador, de una estadística que tenemos 157.000 kilómetros de fibra óptica. Yo creo que es un buen número. Si yo lo comparo contra el 2016, teníamos 70.000, o sea, hemos casi que duplicado la cantidad de fibra óptica, pero yo creo de que en esto tenemos que ser muy sinceros y todavía nos falta más. Nos falta más tener mucha más fibra óptica en el país, porque esa fibra óptica es la que va a permitir que justamente que tú le puedas dar paso a una tecnología como por ejemplo la 5G, que va a requerir de que tú tengas técnicamente fibrado el país a nivel nacional, ¿no? 5G va a ser una tecnología que va a requerir de muchísima capilaridad de sitios. O sea, si hoy tenemos entre todos los operadores, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 sitios, bueno, lo tienes que multiplicar por 10 porque van a ser microceldas que tú tienes que tener a nivel nacional. Entonces, a tu pregunta, el 5G yo creo que va a venir, pero todavía estamos en fase de desarrollo y todavía tenemos tecnologías que todavía nos pueden seguir rindiendo en el Ecuador. Que todavía sirven, que son eficientes. Y son muy eficientes, efectivamente. Iván, vi que Colombia arrancó un plan piloto de tecnología 5G hace un par de meses. ¿Cuál fue el costo? O sea, ¿de qué tamaño fue ese plan piloto? ¿Cuánto les costó implementarlo?
la idea es compartir esos planes pilotos con la empresa privada para ver de qué manera se puede seguir implementando. Caridad, yo creo que es una pregunta importante. Mira, de hecho, los pilotos están siendo construidos y ejecutados por las empresas privadas. Aquí Luis comentó un tema que nosotros hemos empezado a probar en Colombia porque eso era un tabú y es el costo del espectro. En Colombia el espectro también era muy caro, estábamos casi 10 veces por encima del promedio de América Latina y hace un año, año y medio, redujimos significativamente los costos. Pues, por ejemplo, el espectro de prueba para 5G en la banda de 3.5, en la banda de 28 gigahercios, lo que hicimos fue colocarle un costo simbólico de $100 a un espectro de pruebas y el resultado fue en que ya 5 empresas privadas están probando la tecnología 5G en 36 lugares en 5 ciudades de Colombia. Y eso es un poquito lo que comentaba Luis y lo comentaba yo antes, un poco de reducir el costo de la inversión y el costo de capital. Y es atrévete a un poquito a reducir esto. Hay que reconocer que el sector público a veces o normalmente somos muy lentos y realmente la innovación y la capacidad de acelerar y de llevar rápido está un poquito más en la empresa privada y la capacidad de desplegar estas soluciones. Entonces, así es como hemos empezado a probar. Tenemos una política de 5G que fue lanzada hace 7, 8 meses por el presidente Duque. La meta de nosotros es al menos tenerla operativa comercialmente en al menos una ciudad antes del año 2022. Eso implica muchas cosas, ajustes normativos que ya hemos venido realizando, una segunda subasta de espectro en este gobierno que estamos mirando cómo la banda de 3.5 gigahercios, cómo podemos hacerla bastante atractiva para las empresas, pero algo muy importante y algo en lo que yo sí quisiera un poquito resaltar y es, hombre, se dice si es muy temprano o no para traer la tecnología 5G a un país. Nosotros acá somos de los que pensamos que la tecnología 5G y la 4G van a coexistir durante mucho tiempo y no son sustitutas, son complementarias. ¿Eso qué significa? Hombre, ninguno de nosotros necesita una conexión 5G en su celular para acceder, por ejemplo, a este foro y a esta videoconferencia. Lo que sí trae la tecnología 5G para un país es que habilita el desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevos emprendimientos, de nuevas empresas que tal vez no están en Colombia porque ese capital o ese bien público todavía no existe, que es la posibilidad de conectarse a 500 megabits por segundo, a 1 gigabit por segundo en un dispositivo. ¿Cuál es el objetivo entonces y cómo percibimos nosotros el 5G? Es como un habilitador del emprendimiento y por tanto un habilitador de generación de mayor empleo, que es a donde nosotros tenemos que apuntar y es a donde la tecnología se vuelve una herramienta fundamental. No es una tarea fácil, obviamente esto sí ha traído una conversación grande con todos los operadores, con la industria, porque obviamente ellos reflexionan un poco lo que decía Luis, y, oye, esto trae unas inversiones importantes, las condiciones hay que irlas trabajando, tenemos una tecnología que todavía está cubriendo las personas, que incluso estamos desplegando todavía 4G en muchos lugares del país, sobre todo en las zonas rurales, pero el 5G lo vemos es como un habilitador del empleo y un habilitador del emprendimiento y ahí pues estamos trabajando en cómo hacer los ajustes todavía que toque hacer para que precisamente la entrega de espectro, que es el bien fundamental para desplegar esta red, pues sea atractivo para que antes del año 2022 en Colombia ya sea una realidad también comercial y cómo podamos nosotros también acelerar este tema. Muchísimas gracias, Iván. Andrés, veo aquí algunas dudas que se están empezando a manifestar y fundamentalmente unas vienen del sector turístico, otras vienen del sector educativo, pero confluyen en básicamente lo mismo. Hay zonas, poblaciones que están alejadas de los polos urbanos donde la señal de internet no ha llegado. Y en cuanto a la parte turística, normalmente los hoteles más atractivos para el tipo de turismo que ahora se maneja en el mundo están fuera de las ciudades y más vale regados por la playa, por la selva, por la montaña, por la serranía, por todos esos sitios. ¿Hay alguna planificación para poder aportar tanto al sector educativo con esta conectividad que requieren para que los alumnos puedan tener acceso a educación vía internet y por otro lado dar un apoyo al sector turístico para que estos puntos hoteleros regados por las distintas zonas del país, zonas muy remotas en algunos casos, puedan ofrecer servicio de internet a los viajeros, sobre todo los internacionales? No van a ir a un sitio donde no puedan contar con servicio de internet.
Bueno, retomando antes, Caridad, si me permites, algunos temas que decía Luis e Iván. Claro. Creo que es importante tomar ciertas diferencias que son importantísimas tanto de Colombia y Ecuador. Hay que tomar en cuenta que Ecuador viene y tiene una crisis económica muy seria, donde obviamente la inversión, en este caso en el sector a nivel público, ha sido prácticamente cero. No hemos podido invertir, más bien hemos requerido recursos de las operadoras telefónicas para poder de alguna forma estabilizar la macroeconomía del país que estaba muy golpeada. Como ustedes conocen, Ecuador tiene problemas complejos económicos, pero hemos salido adelante. Y solo para hacer un comparativo, nosotros en el mes de octubre personalmente promoví una reforma a la ley de telecomunicaciones en el cual justamente buscábamos avanzar hasta esa modernidad, donde hablábamos de que todos los fondos o el 80% de los fondos que pagan las operadoras telefónicas no vayan a la caja única para pagar otras cosas, sino que ese porcentaje de dinero justamente vaya a invertirse en infraestructura. La Asamblea nos dijo no, la Asamblea nos negó rotundamente, absolutamente no dio paso a la propuesta del Ejecutivo para avanzar en esa lógica, que es el devengamiento, que funciona en muchos países de América, en países de Europa, en Estados Unidos, donde es el devengamiento. No me dé a mí 500 millones de dólares, pero conécteme a todo el país. La Asamblea nos cerró las puertas, la Asamblea nos trató pésimo y no logramos avanzar ni un paso adelante. Entonces yo creo que hay que tener esa madurez como país. Aquí la empresa privada no hay que sacarle la plata, hay que ayudarle a que invierta de mejor manera en beneficio de los ecuatorianos. Y el sector público no debe tener una visión recaudatoria, sino ampliatoria de generación de recursos. Esa es la pelea que yo he tenido personalmente en el ministerio. La Asamblea no nos ha apoyado, no nos ha dado un paso, y eso fue no una batalla perdida porque vamos a tratar de, ojalá, volver a hacerlo, pero esa es la visión que tenemos que tener como país. ¿Cuál es el presupuesto que tiene Colombia para el tema de tecnología? 300 millones. ¿Cuál es el presupuesto que yo tengo en Mintel? 5 millones. Entonces, la diferencia abismal en presupuestos económicos nos permiten ir, no a paso lento, pero sí a ser más creativos. En este caso, ¿qué hemos logrado nosotros? Como decía Iván, como decía Luis, perdón, la compartición de infraestructura. Empezamos a trabajar muy de la mano con CNT y con Telefónica para compartir infraestructura. Y logramos con esto, Caridad, de las 392 parroquias que en el país no tienen conectividad, nunca han tenido conectividad, con cero costo de inversión pública, sin un centavo, logramos conectar a 120 parroquias, solo diciéndoles compartan infraestructura. ¿Qué hizo el presidente Moreno adicionalmente? Decretamos que todo el fibrado de electricidad, por ejemplo, sea utilizado como un distribuidor de Internet, como un carrier de Internet. Es decir, por donde pasa luz, pasa Internet y ese Internet distribuye CNT y bajamos los costos. CNT bajó de vender a $12 a $4. ¿Para qué? Para que los operadores privados chiquitos, 400 operadores privados, donde tal vez a Telefónica no le interesa hacer una inversión grande porque hay un operador más chiquito que puede hacer una mejor inversión a una comunidad pequeña de 20 o 30 familias. Pero nosotros como Estado operamos con CNT y entregamos un servicio tal vez más barato y que ellos puedan hacer la última milla. Con eso hemos logrado conectar a 120 parroquias. Nos faltan hasta diciembre el reto de conectar más de 250 parroquias. La inversión la vamos a hacer como Estado, es un compromiso final del presidente Moreno en este gobierno. Vamos a sacar los fondos para conectar estas 250 parroquias. Vamos a trabajar de la mano con las operadoras telefónicas para poder incentivar la conectividad. En las próximas semanas sacaré finalmente este reglamento de tarifas que nos va a permitir diferenciar entre la ciudad y lo rural. No podemos cobrar lo mismo. Hemos discutido en esto, hemos peleado mucho, no peleado, pero hemos tratado de quitar todas las trabas que existen en el sector público para avanzar hacia esas reformas. La disposición ha sido clara desde el inicio, pero las trabas burocráticas son complicadas. Hemos logrado ya finalmente tener el documento cero, está a discusión, pasará a directorio y lograremos con eso motivar la inversión. Yo creo que eso es importantísimo. Y finalmente, en educación y turismo, Caridad, hemos hecho lo mismo que hizo Colombia, que es el zero rating, para que puedan todos los estudiantes bajarse sin costo, 0 centavos.
Y en esta ocasión sí hablamos con las operadoras, les dijimos que íbamos a hacer esto, nos abrieron las puertas y lo hicimos gratuitamente. Adicionalmente, creo que es importante el esfuerzo y quiero reconocer que hicieron las operadoras telefónicas en no cortar el servicio a muchos ecuatorianos. Pero creo que también nos compete a todos los ecuatorianos ser responsables. Quienes podemos pagar el servicio, paguemos. Quienes no podemos pagar por haber razones, no paguemos. Pero dejemos de tener la viveza criolla, dejemos de tener la viveza del más sabido. Si me están diciendo que no me cobran, no pago. No, si puedes, paga. Porque ese pago de esa factura permite que el ciudadano que en realidad no puede pagar pueda tener por este tema o este tiempo un pequeño subsidio. Pero si eso vamos acumulando y cada vez somos más vivos y no pagamos, ponemos en riesgo a una empresa, ponemos en riesgo a millones de ecuatorianos de conectividad o a miles de empleos. Tenemos que como Ecuador entender que aquí no es la ley del más sabido. Aquí tenemos que cumplir las cosas. Y si podemos hacerlo, hagámoslo. Como decía alguna vez el presidente Moreno, si tenemos dos colas, la una gratis para las personas que no pueden pagar y la otra para los que van a pagar, en el Ecuador tal vez tengamos la cola de gratis el triple que las que no pueden pagar. Y allá estarán muchas personas que sí pueden pagar. Entonces creo que tenemos que hacer un proceso de conciencia. Aquí no es castigar a nadie, pero cada uno tiene que hacer un esfuerzo personal para sacar adelante el país. Y estos temas realmente nos han unido para lograr tener conciencia. Aquí nadie es malo y nadie es bueno. Todos tenemos que unirnos para sacar adelante el país. Y parte de la conectividad ha sido eso. Yo he trabajado con las operadoras de alguna manera de la mano, queriendo apoyar. También ha habido críticas por el servicio que a veces se cae. Sí, como lo dijo Iván, creció en un 60% el uso de Internet. Sí, pero ¿qué es lo lamentable? Que casi el 40% de eso fue para juegos en línea. Entonces, ecuatorianos, utilicemos el Internet que es limitado para lo prioritario. La diversión también es buena, pero ahorita lo prioritario es educación, es salud, es alimentación, es comida. No es diversión. La diversión dejémosla un poco, utilicemos para lo prioritario. Así es, efectivamente. Sobre todo que la gente que puede pagar o que tiene que hacer un esfuerzo para pagar sus facturas de ahorita, debe hacerlo, porque si no lo que va a suceder es que le va a llegar un facturón acumulado de un dinero que en ese momento no va a poder desembolsar de una, porque los otros gastos también le van a llegar acumulados y no va a ser fácil. Luis, quiero un poquito de detalle con usted. Ahora que si pensamos en la conectividad en el plano laboral, todos estamos dedicados al home office. ¿Cuál es la tecnología adecuada para conectarse eficientemente? O sea, tener acceso a archivos, documentos, hacerlo con seguridad, con privacidad. ¿Y de qué tipo de inversión estamos hablando para que una mediana empresa pueda implementar este servicio de conectividad y poder seguir funcionando eficientemente en esta nueva normalidad? A ver, querida, yo creo que es una pregunta interesante que yo creo que va a ser es lo que todo el mundo le está buscando respuesta, ¿no? El COVID. Exactamente, sí. El COVID le dio igualmente un acelerón, como dijimos al inicio, a muchos temas, entre los cuales está todo este tema del teletrabajo que yo te diría, te puedo hablar puntualmente del caso de Telefónica. Telefónica del 2018 había o sea, los empleados podían escoger un día a la semana en los cuales ellos decidían qué día ellos querían ir a hacer teletrabajo en su casa. Pero obviamente a partir del 16 de marzo se da el estado de excepción, el estado de emergencia sanitaria, y esto nos pasó a todos a nivel mundial, que de la noche a la mañana todas las empresas tuvieron que forzadamente irse a trabajar a sus casas, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa, bueno, no, que el teletrabajo es simplemente yo tengo una conexión a internet, una computadora y ya estoy teletrabajando. Y la verdad es que, como comentas, no es tan sencillo o no es tan así, porque la verdad es que para que tú realmente puedas transportar o sea, tú puedas tener tu espacio de trabajo en tu casa, bueno, tú requieres de accesos que te permitan trabajar realmente remotamente. O sea, tú requieres de todos los aplicativos, no sé, si tú estás en el área contable y tú requieres del aplicativo de SAP o los sistemas contables, bases de datos, etcétera. Tú requieres de poder traer eso hasta tu casa. Eso es uno.
Dos, pero lo requieres traer con la mayor seguridad posible, porque tú, por ejemplo, no sé si estás trabajando en un banco o estás trabajando donde estés trabajando, tú no te puedes traer una cantidad de data informática y no tengas todos los niveles de seguridad e informática para tú poder abrir eso. O sea, se requiere como de un andamiaje tecnológico para que tú puedas realmente trabajar. Aparte de hablarte de los sistemas de monitoreo de productividad de la gente, etcétera. Entonces, mucho de lo que sí hemos tenido justamente demanda en este periodo, y yo creo que seguramente la habrán tenido todas las empresas de telecomunicaciones, muchas pymes y grandes empresas nos están pidiendo establecer sistemas y cómo puedes colaborar justamente a crear ese andamiaje de, por ejemplo, tienes que entregarle servicios digitales, ¿qué haces en el cloud? Bueno, los archivos que tienes los tienes que pasar a la nube, soluciones de seguridad, de IoT, o sea, hay muchos temas y que dependiendo, tu pregunta es compleja en el sentido, dependiendo del tamaño de la empresa y de las necesidades que tengan, hay muchas soluciones con las cuales tú los puedes ayudar. Pero lo que yo sí creo que se está, a tu pregunta, yo creo que esto va a ser justamente lo que está haciendo, lo que la gente está hablando mucho, sobre todo a nivel empresarial, bueno, porque pareciera de que nunca vamos a volver a llegar al estado previo en el cual estuvimos. Yo no creo que todas las empresas van a quedar con un estado pre-COVID. Yo creo que vamos en un esquema híbrido, porque efectivamente esto ha traído algún tipo de beneficio, seguramente, y nos hemos dado cuenta de muchísimos procesos que antes los hacíamos de forma manual y ahora los estamos haciendo digitalmente. Y ahora no sé, antes no te hacían falta tener fotocopiadora, impresora, y antes las tenías, ahora no las requiere. Antes, como se estaba hablando aquí, antes requería firmar un papel físicamente. Ahorita hemos venido operando todo el mundo 4 meses sin tener que haber firmado un papel en físico. Entonces, esto está haciendo de que de alguna otra manera las empresas vayan a buscar muchas más soluciones digitales y justamente este proceso de digitalización, y seguramente van a poder conseguir en el mercado diferentes opciones de cómo poder digitalizar todos sus procesos. Pero lo que sí creo que esto no es, o sea, no va a ser un proceso fácil. Yo creo que esto es un proceso en el que todos vamos a estar aprendiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Es muy interesante porque ahora todos realmente tenemos que meternos en una especie de catálogo de productos que debemos implementar para romper con el esquema tradicional de ir a la oficina, vernos entre todos, compartir entre todos físicamente y también virtualmente, pero básicamente con el trato físico, porque esta nueva normalidad nos ha enseñado que hay formas distintas de hacer lo que estamos haciendo, pero siempre y cuando contemos con las herramientas digitales para poder implementarlas. Si me regalan unos minutitos más de su tiempo, yo sé que estoy abusando ya un poco, pero quisiera dar paso a un par de preguntas de la audiencia. Perfecto. Gracias. Aquí hay una pregunta para Andrés Michelena. En Ecuador se tiene previsto un plan de compartición de infraestructura entre los operadores actuales. ¿Estarán dispuestos los operadores y qué regulaciones implementará Arcotel? En este caso lo hemos hecho, como lo comenté anteriormente, y ha sido bueno. Con la compartición de infraestructura, con el tema de inversión privada, logramos conectar cerca de 120 parroquias de las 394 que no ha habido. Es importante, este trabajo lo iniciamos con Telefónica y con CNT. Claro se unió también a esta propuesta y las 3 operadoras telefónicas comenzaron a trabajar. Creo que es lo más lógico, si en una ciudad tener 3 antenas, tengamos una y compartamos. Y las otras 2 antenas seamos más útiles y pongamos en otros sectores, en otras ciudades. Y eso hicimos, y gracias a eso 120 parroquias a nivel rural se conectaron con 0 costo de inversión y más bien con un ahorro para las operadoras, para que esa inversión pueda funcionar en otros lugares. Gracias. Luis, otra pregunta para usted. Telefónica tiene operación en todos los países de América Latina y me surge esta necesidad de tener una comparación. Hagamos la comparación desde el lado de la oferta y la demanda. ¿Qué tan caro o qué tan barato es Ecuador en relación a otros países? Es decir, no solamente analizando el precio de venta del servicio, sino también el costo de proveer el servicio. ¿En dónde se ubica Ecuador? A ver, Ecuador está en los países que tiene quizás los mayores costos, también tiene quizás el cobro mayor también, el cobro del servicio, quizás un cobro de servicio alto,
pero yo creo que también como se ha venido hablando es como una cadena, ¿no? Una cadena es una cadena, por ejemplo, aquí está el ICE, que es el impuesto por ejemplo, a los clientes de planes, que entiendo que en Colombia igualmente lo tenían. Entonces, claro, dependiendo de cómo está toda tu cadena de valor, seguramente tus servicios se te van encareciendo más. Creo que el ministro Michelena al principio justamente habló de que una de las aspiraciones era que se pudiese bajar el costo, los costos del servicio, pero obviamente hay como una especie de cadena de valor. Por ejemplo, en el caso de los terminales aquí, si tenías un impuesto al terminal, bueno, todo eso se va sumando dentro de los precios. Y sí, comparativamente, el Ecuador está dentro de los países quizás donde opera Telefónica, donde tenemos mayor cargas en costo, ¿no? Impositivas y en líneas generales. Bueno, acá se supone que las telecomunicaciones son consideradas sector estratégico, pero tengo entendido que incluso hay algunos planes que tienen que pagar ICE aparte del IVA. Luis. Sí, eso, el ICE es un impuesto que surgió a finales del año 2019 y se puso en vigencia, entró en vigencia el 1 de enero del 2020, solamente para los clientes de planes, no para los clientes de prepago, solamente para los clientes de planes que asciende al 10%. Eso es o sea, un impuesto adicional que tiene que pagar el suscriptor final. Un usuario tiene una pregunta para Iván. Quieren saber si es que en Colombia, ¿qué tan digitalizados están los servicios que prestan las entidades públicas? Por ejemplo, si tienen implementada la firma digital, si es que tienen una cédula digital también ya funcionando. Sí, bueno, aquí en Colombia estamos haciendo dos cosas al respecto, Caridad. La primera es una política de reducción de trámites y simplificación de trámites para facilitarle la vida al ciudadano. Y por otro lado, hay toda una estrategia llamada Servicios Ciudadanos Digitales, donde hoy tenemos ya casi más de 4.000 trámites públicos digitalizados y seguimos trabajando en ello. Digamos que en el orden nacional vamos avanzando bastante rápido y el reto muy grande está sobre todo en el orden territorial, en lo que se llaman gobernaciones, alcaldías, en las municipalidades, en los municipios, donde hay el ministerio y el gobierno nacional a través también de una consejería presidencial de transformación digital, pues estamos asesorando y acompañando a los municipios para lograr esto. Muchísimas gracias. Quiero recordar a la audiencia que Luis es CEO de Telefónica. Entonces, la pregunta que tenemos ahí en relación a un problema con la otra Telefónica, no la voy a sacar al aire porque no podemos darle respuestas. Con esto terminamos este nuevo encuentro de perspectivas clave. Bien saben ustedes que no soy yo partidaria del discurso ligero que habla de que para acortar distancias entre ricos y pobres hay que empobrecer a los ricos. Eso equivaldría a decir que para que haya equidad intelectual hay que embrutecer a los inteligentes y la cosa no va por ahí, va exactamente por el camino opuesto. Debemos igualar a la sociedad hacia arriba, no hacia abajo como manda la doctrina populista. Todos debemos enfrentar el reto de ser más grandes. Las distancias se acortan siempre con una amalgama de políticas públicas y esfuerzos personales, privados. Pero cuando se trata de educación y salud en una sociedad tan precaria como la nuestra, y no me refiero solamente a esta época de pandemia. Reconozco que tenemos pendiente una deuda social como gobierno, pero también como individuos. Y hay un clarísimo ángulo desde que podemos aportar. Compartir internet sería una cosa, donar computadores que no utilizamos sería otra cosa. Sí son gestiones que podemos hacer, pero tienen corta duración. Lo que sí podemos hacer para verdaderamente generar esa multiplicación y educar a nuestro país es sentenciar la corrupción, elevar nuestros estándares éticos, dar ejemplo de honestidad como lo hizo ayer Otto Schönenholzner al dejar su cargo sin grillete, con la frente en alto, directo a su casa y no a la cárcel. Seamos ejemplo de dignidad, eduquemos a la juventud ecuatoriana hacia el respeto, el trabajo y los valores morales. Así transformaremos su mentalidad hacia la esencia del ser humano que forma parte de una sociedad digna. El primer paso es presionar públicamente a los asambleístas para que den paso a la ley de extinción de dominio presentada por el gobierno hace algún tiempo.
Eso nos permitirá recuperar los recursos robados y destinarlos a pagar un enorme trozo de esta deuda social. Con eso podríamos dar cobertura de Internet y conectividad a todo el territorio nacional y quién sabe, Iván, tal vez nos sobra un poco para Colombia porque la corrupción nos ha quitado muchísimos fondos. Muchísimas gracias, Andrés, Luis e Iván. Su presencia esta noche ha privilegiado a la audiencia de Perspectivas Clave. Su frontalidad al atender nuestras inquietudes y la sinceridad con la que nos han hecho ha desnudado la realidad que estamos viviendo en nuestros países en relación a este tema. A ustedes, queridos amigos que nos acompañan semana a semana y a los que por primera vez se juntan a esta comunidad, que veo muchos, infinitas gracias por honrarnos con su presencia. Este panel fue presentado por Telefónica Business Solutions y apoyado por nuestros auspiciantes. Los dejo con la imagen de estas empresas, prestigiosas marcas, y con mi permanente deseo de que Dios reparta suerte, buena salud y optimismo en sus hogares. Telefónica Business Solutions. El mundo cambió y la transformación digital va de la mano con tu negocio. En Telefónica Business Solutions tenemos las herramientas de productividad para potenciar tu empresa. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions. Soluciones digitales para poner a un país de pie. Muchas gracias por su permanente apoyo a Alpha Builders, Nature's Heart, Jabonería Wilson, OLX Autos, Holcim, República del Cacao, Fiducia, Creamedios, Banco de Guayaquil. Iván, Luis, Andrés, muchísimas gracias por su presencia esta noche. Buenas noches, muchas gracias por su atención a todos los que nos acompañaron.